Quiero que vaya conmigo a la palabra del Señor. Profeta Isaías, capítulo 43, versículo 16 al 19. Cuando lo tenga, deme un amén que provoque a predicarles. Créanme que hay ocasiones que aunque me gusta predicar, porque me gusta, me encanta, me apasiona. Y aquellos que tienen la oportunidad de que a veces estoy en su mesa y me invitaron a cenar, a veces ya los veo como eso de las 12 de la noche que empiezan a mirar el reloj, ven el teléfono y digo, ya me dijeron, pastor, ya está de noche. Porque estamos hablando, estamos compartiendo la palabra y me apasiona hacerlo, pero hay ocasiones en que cosas que también uno vive, porque también uno es ser humano. Hay cosas que a veces uno está viviendo que aunque te apasiona predicar, no te dan ganas de hacerlo. Pero cuando escuchas a un pueblo animado, dispuesto, se te olvida todo lo que tú estás pasando y te recuerdas que tienes una encomienda y que esa encomienda es compartirles la palabra. Bueno, no es el caso hoy que no tenga ganas. Hoy tengo ganas de predicarle. Así que cuando usted vaya viendo que son como la una, empieza a mirar el teléfono. Gloria a Dios. Vamos a dar lectura a esta palabra. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez, diga conmigo, otra vez, abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Amén. Otra vez abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. Pero el primer versículo que leímos dice, así dice Jehová, el que abre camino. Dile al que está a tu lado, Dios es el que abre camino. Dile, pero tú eres el instrumento. Ay, pastor, ¿qué significa eso? Nos gozamos, nos deleitamos muchas veces cuando oímos una palabra como esta, una promesa. Dios abre camino. Abre camino donde no lo hay. Abre camino donde parece imposible que se pueda caminar. Donde parece imposible que algo pueda pasar ahí, Él hace que algo suceda ahí. Y entonces estamos en medio de una situación difícil y viene esta palabra, Dios es el que abre camino y dice, gloria a Dios, Dios me va a hacer pasar por aquí como hizo pasar a Israel en el Mar Rojo, como lo hizo pasar en el río Jordán, como lo hizo pasar te gozas, te deleitas. Pero cuando entiendes lo que te voy a hablar hoy, o cuando no entiendes lo que te voy a hablar hoy, es cuando a veces se te complica la vida. Porque Él dice, yo soy el que abre camino. A ver, aquellos que saben un poquito, para abrir un camino, ¿qué se necesita? Si es en medio de la montaña, si es en medio del monte, un machete. Si es a través de la tierra, por lo menos necesita una pala. ¿Sí? Entonces Dios es el que abre camino, pero dile al que está a tu lado, necesita un instrumento. Y ahí es donde a veces las cosas se complican, porque si es camino para ti, el instrumento eres tú. El que trae el machete, él va golpeando la rama, va golpeando los árboles y él solamente ve cómo
cómo salen las astillas del árbol que está cortando, pero si le preguntara al machete qué es lo que está sintiendo, al final termina cortando el árbol, pero el machete termina sin filo y comienzan a darle filo y ese filo viene a un desgaste. Pero lo que realmente está sucediendo es que Dios te está usando para abrir camino, para llevarte a donde Él ya planeó, a donde Él ya pensó. Pero hay muchos que quieren que Dios les abra camino, pero no están dispuestos a ser instrumento. Qué bonito sería sentarse y esperar a que Dios me abra camino y use a otro para abrir mi camino. Pero yo quiero llevarte a la palabra del Señor. El libro de Éxodo, capítulo 14. Dios sacando a Israel de Egipto. Dios hace una promesa poquito más de 400 años atrás. Dios le hace una promesa a Abraham. Y Dios le dice a Abraham: esta tierra donde tú hoy eres peregrino, yo te la doy a ti y a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Pero antes van a estar sirviendo a una nación extranjera por 400 años. Y en la cuarta generación vendrán acá y la poseerán. Cuando ese tiempo llega a cumplimiento, Dios levanta a Moisés. Y Dios lleva a Moisés a Egipto. Porque había un pueblo en Egipto que estaba creyendo por una promesa. Cuando el Señor le está hablando a Moisés frente a la zarza, Dios le dice a Moisés: ve, porque he escuchado el clamor de mi pueblo. Ve, yo he escuchado el clamor de mi pueblo y me he acordado de lo que le prometí a sus padres, que le daría una tierra que fluye leche y miel. Parece que no nos está diciendo qué es lo que los hijos de Israel claman, qué es lo que ellos dicen, pero nos lo está diciendo con claridad. Lo que el Señor está diciendo: yo he escuchado al pueblo de Israel, a mis hijos, yo los he escuchado decirme, clamar y decirme: Señor, tú hiciste una promesa a Abraham, tú hiciste una promesa de una tierra que fluye leche y miel. Queremos ir a esa tierra, queremos ir a esa tierra. Y Dios le está diciendo a Moisés: ve para que los lleves a esa tierra. Dile al que está a tu lado: pero no había camino. Al menos no el que se necesitaba. Ellos salen de Egipto y por donde Dios los envía, llegan a acampar frente al Mar Rojo. Tenían de frente al mar, tenían a un costado el desierto y a las naciones vecinas que seguramente no les dejarían pasar. Y el Señor le dice: tienen que pasar por aquí, Moisés. Porque si ellos, te lo estoy parafraseando, porque si ellos rodearan, para no cruzar el mar, ellos rodearan, lo primero que se van a encontrar es a naciones que le van a hacer guerra. En medio de la guerra seguramente va a haber muertes. Y estas muertes seguramente los van a desanimar. Por lo tanto, dice el Señor, ese no es el camino. A veces hay caminos, la Biblia dice, que al hombre le parecen derechos, pero su fin es de muerte. Estaba el mar de frente y lo más ideal era rodear el mar, porque ellos ni tenían barca ni eran buenos nadadores, eran ladrilleros. Pero el Señor dice: es por aquí. Lo que Dios está diciendo: voy a abrirles camino. Y dice Éxodo 14:13, cuando ya se levantó Faraón para seguirlos y los cierra entre el mar y el desierto, y dice que Moisés se levanta para decir al pueblo, dice Éxodo 14:13, y Moisés le dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más los veréis.
Nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Aleluya, hasta ahí todo está fabuloso. No van a pelear, quédense quietos. Acuéstate a dormir todo el día. Así lo interpretan, ¿no? Acuéstate a dormir todo el día, tú relájate ahí, no salga a buscar trabajo. Jehová te va a mandar a buscar acá, te va a mandar el cliente, tú ahí relajado. No, tú quédate tranquilo, tranquilo. Pero de pronto le dice el Señor, después de que le dijo Moisés, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y entonces Jehová le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Pero hacia dónde? Hacia el mar. No había camino. Pero Dios dice, marchen, voy a abrirles camino. Y por eso te estoy diciendo yo que Dios es el que abre camino, pero tú eres el instrumento. Dios tenía planeado abrir un camino a través del desierto, pero mientras Israel estaba quieto, no se empezaba a formar camino. Pero después le dice, y tú alza tu vara y extiende sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí yo endureceré el corazón, aleluya. Y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros, en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era una nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Dios va a abrir camino, pero el instrumento eres tú. Dios va a abrir camino, pero cuando tú empieces a andar, aleluya. Estamos a la espera que Dios haga algo grande, pero estamos quietos. Moisés dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Pero en eso le dijo el Señor, Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿Pero qué clamor estaba levantando Moisés? Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Prácticamente era una oración que Moisés estaba haciendo. Moisés estaba diciéndole al pueblo, pueblo tranquilo, esto es cosa de Dios. Pueblo tranquilo, que esto ya nada más es asunto suyo. Esto es asunto de que Dios se ponga a trabajar y listo. Y Dios le dice, Moisés, tranquilo, no digas eso. Dile que avancen. Y tú levanta la vara. Si usted está creyendo que Dios le va a abrir camino en medio de la circunstancia que está viviendo, avance. Siga orando. Siga clamando. Siga confiando. Avance. Pero lo primero que hace la gran mayoría, cuando parece que no hay camino, cuando parece que no hay salida, cuando las puertas se nos cerraron, con nuestras expresiones, cuando ya no sientes lo duro, sino lo tupido, ¿qué es lo primero que hace la gente? Si estaba orando, deja de orar. Si se estaba congregando, se deja de congregar. Si estaba confiando, empieza a perder la esperanza. Pero la clave que Dios nos da es si tú estás creyendo que Él te va a abrir camino en medio de la situación que está pasando. Dilo conmigo, avanza. Avanza.
Dile al que está a tu lado, si estás creyendo que Dios va a abrirte camino, avanza. Avanza, 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 avanza en el nombre de Jesús. Dile, porque hay alguien que ya está levantando la vara. A Moisés no le dijo avanza, a Moisés le dijo alza la vara, alza la vara, alza la vara. Porque necesitamos de alguien que vaya adelante y que vaya mostrando autoridad. Necesitamos de alguien que vaya adelante y nos vaya mostrando que verdaderamente Dios está caminando con nosotros. Pero hay ocasiones que lleva adelante a uno que te está mostrando que Dios responde, a uno que te está mostrando que Dios todavía sana, a uno que te está mostrando que Dios te conoce, pero tú te quedas quieto. El Señor le dijo a Moisés, dile que avancen y tú levanta la vara. Moisés, dile que avance, háblales con autoridad. Moisés, dile que avancen, dile que esto es cosa de ellos, que yo voy a abrirles camino, pero tienen que caminar. Cuando el Señor me hablaba esta palabra y dice, yo soy el que abre camino, y yo dije, como le dije hace rato, sí, Señor, ya lo sé. Y sí, Señor, yo lo creo. Me dijo, pero tú eres el instrumento. Yo voy a abrirte camino, pero tú eres el instrumento. Así que levanta tu mano conmigo y di, mientras el instrumento esté quieto, no se hace camino. Mientras la pala está puesta ahí, no sucede nada. Mientras el machete queda paradito ahí o tirado ahí, no sucede nada. Puede haber uno ahí muy bueno para trabajar con el machete, pero mientras el machete esté quieto, no pasa nada. Tú tienes un Dios poderoso. Tú tienes un Dios para quien nada es imposible. Tú tienes un Dios que te dice, yo soy el que abre caminos en el mar. Yo soy el que abre camino en las aguas impetuosas. Pero mientras tú estás quieto, no sucede nada. Así que no esté quieto. No se quede callado. Acuérdese que cuando el pueblo alaba a Dios, se la saben, cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas, pastor. ¿Ahora lo entiende? Sí, pastor. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Amén, pastor. Cuando el pueblo alaba a Dios, ¿está entendiendo? Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Eso es entenderlo. Saberlo es, cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas, pastor. Ahí lo sabe. Pero usted lo entiende cuando yo le digo, cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas y usted empieza, gloria a Dios, santo es el Señor, alabado sea su... aleluya. Eso es la diferencia entre saber y entender. ¿Está entendiendo? Aleluya. Así que no se quede quieto, porque mientras usted se queda quieto, no puede avanzar. Mientras usted se queda quieto, el camino que está esperando que se abra no se va a abrir. Mientras usted se queda quieto, el milagro que está esperando que ocurra no va a ocurrir. Mientras usted se quede quieto, sentado, esperando a ver qué va a hacer Dios, no va a suceder nada. Pero aquel día que, como la enferma de flujo de sangre, usted decida levantarse de la cama y salir por el camino y correr a donde está el Señor, en ese momento el milagro va a suceder. Dios quiere abrirme camino. Yo no sé qué situación esté pasando, pero probablemente la estés viendo como estaba viendo Israel el Mar Rojo, impetuoso, imposible de cruzar. No había manera de pasar por ahí, pero sabían que por ahí es donde debían pasar. Y lo primero que hicieron fue caer de rodillas y gritando, no había sepulcros en Egipto como para que nos viniera a sacar de Egipto para matarnos en el desierto, que no nos podían enterrar allá, que no esto, que no lo otro. Y Moisés no le dijo a Moisés, tienen razón esta gente, Señor. Moisés le dijo, quédense quietos, quedaos quietos, quedaos quietos.
Jehová va a pelear por vosotros, pero quédense quietos. Y Dios le está diciendo, ¿cuál quieto, Moisés? ¿Cuál quieto, Moisés? No, no se queden quietos, avancen. No se queden quietos, sigan. No se quede quieto, alabe. No se quede quieto, adore. No se quede quieto. ¡Aleluya! Esta es la clave de todo lo que en la Biblia usted y yo vemos que suceden grandes cosas, grandes milagros. Dios es el que está abriendo camino, Dios es el que se está moviendo en medio de lo imposible, pero uno es el instrumento. La palabra me revela a mí hablando del libro de Josué, hablando Josué en este libro, nos habla de tiempo después, cuando ya han cruzado el Mar Rojo, han cruzado el desierto después de 40 años, que ellos están ahora frente al Jordán. El Señor, aquella noche que ellos están acampamentados frente al Jordán, el Señor le habla a Josué y le dice: Josué, santificaos, porque de aquí a mañana Jehová hará maravillas. Pero ahora no se encontraban frente al mar, se encontraban frente al río. Pero el río Jordán dice que en sus partes más angostas era de 1 kilómetro, su anchura. En las partes más angostas. Y sus aguas turbulentas por lo impetuoso de sus aguas. Así que aunque fueran buenos nadadores, no era posible pasar. Pero el Señor se presenta aquella noche, el ángel se presenta aquella noche y le dice a Josué: santificaos, porque de aquí a mañana Jehová hará maravillas. Eso es como en medio de tu situación Dios viene y te dice: ayuna. Y usted ya porque ayunó, ya va a suceder. Porque ya oró, ya va a suceder. Pero aquel pueblo se santificó, aquel pueblo se preparó. Y entonces viene la palabra y dice Josué capítulo 3 versículo 13, que el Señor le dice, versículo 12 le dice: toma pues ahora 12 hombres de la tribu de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció, cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla de agua, porque el agua suele desbordar, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo aquel tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al otro lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Aleluya. El Jordán estaba impetuoso, desparramado de sus orillas. En otras palabras, estaba crecido, como nosotros decimos acá. Había crecido el río. Tremendamente imposible de pasar, pero Dios quería abrirles camino. Dios quería abrirle camino y Dios le dice a Josué: cuando los pies de los sacerdotes que lleven el arca toquen el agua, las aguas se van a abrir, el camino se va a hacer. Lo que parecía imposible va a suceder, Josué. Y aconteció que cuando salieron, déjenme tener la palabra correcta, y aconteció que cuando el pueblo salió de sus tiendas, o sea, el pueblo estaba descansando, estaba en sus camas, estaban recostados, estaban en su casa. Pero cuando ellos salieron y empezaron a caminar hacia el Jordán, cuando los pies de los que llevaban el arca tocaron el agua, las aguas se separaron y Dios abrió camino. Y una vez más vuelvo a confirmarte: Dios es el que abre camino, pero tú eres el instrumento. Dios es el que abre camino, pero tú eres el instrumento. Aleluya. 40 años atrás,
40 años atrás, ellos llegaron también a la orilla del río Jordán, guiados por Moisés. Pero esta ocasión no tocaron las aguas del Jordán los sacerdotes. Esta ocasión se quedaron replegados y tomaron, según ellos, la mejor decisión: mandar un escuadrón de espías de 12 para ir a inspeccionar la tierra, para ver si era buena o no, para ver cómo eran sus moradores. ¿Sabe qué estaban diciendo ellos? Porque aunque Dios no dijo que es buena tierra, que aunque Dios dijo que la vamos a conquistar, quién sabe si se aseguró. No dijeron eso, pastor. No. Eso fue lo que mostraron. Vayan a inspeccionar la tierra, vean cómo está. Vean si realmente es como Dios nos dijo. Y no lo pudieron cruzar. Porque estaban pensando en su capacidad. Porque estaban pensando en sus fuerzas. Porque al mandar a inspeccionar la tierra, ¿saben lo que realmente querían saber? Dice que querían saber cómo eran los moradores de aquella tierra. ¿Por qué querían saber cómo eran aquellos moradores? Porque querían ver si ellos como pueblo, Israel como pueblo, quería ver si estaba en la capacidad de poder competir con ellos, de poder enfrentarse en combate con ellos y poder vencerlo. Ellos querían ver eso. Regresaron y dijeron: hay gigantes de los hijos de Anac. Era famoso Anac. Hay gigantes de los hijos de Anac. Eran famosos, eran conocidos. Eso dice que tenían 6 dedos en las manos y 6 dedos en los pies. Y yo creo que no solamente eran conocidos por tener unas tremendas manos y de tremendo tamaño. Yo creo que las tremendas manos y el tremendo tamaño, hermano, le habían llevado a una fama terrible a esa gente. Y vienen y dicen: allá hay gigantes. Dicen: no podemos con ellos, no vamos a pasar, no vamos a poder con ellos. Pero 40 años más tarde hay una generación que está entendiendo que Dios tiene un camino para ellos ahí, pero que no van a ser como la primera generación que vio el Jordán y se detuvo, que vio los gigantes y se detuvieron, que vieron las ciudades amuralladas y dijeron: no es por ahí. No, esta generación dijo: si Dios dice que por aquí es, por aquí es. Solo que nos diga Dios cómo le vamos a hacer. Y Dios le dice: avancen, avancen, avancen. Y cuando ellos avanzan, el Jordán tuvo que retroceder. Dios quiere abrirte camino, pero tú eres el instrumento. Y literal lo dice Isaías: Él abre caminos en el mar y en las aguas impetuosas. ¿Sabe cuáles son esas? El Jordán. Está diciendo Isaías: Dios pudo abrir camino en el mar, pero también pudo abrirnos camino a través del Jordán. Pero ¿sabes qué? También te puede hacer cruzar el desierto. Aleluya. Dios quiere llevarte a la victoria, ya sea que te estés enfrentando a un mar, ya sea que te estés enfrentando a un río impetuoso, o ya sea que te estés enfrentando a unas murallas como las de Jericó. Dios dice que por ahí es y Dios te va a hacer pasar. Hay ocasiones en que la bendición tuya es a través de la enfermedad. Hay ocasiones que la prosperidad tuya es a través de la escasez. Hay ocasiones que la paz tuya es a través de un problema. Como que es contradictorio. Porque hay ocasiones que el camino a tu paz es a través de un camino angustiado. Esa mujer enferma por 12 años, médico tras médico, tratamiento tras tratamiento, y la enfermedad seguía, sin finanzas al final, acabada físicamente, una angustia terrible. Pero cuando ha pasado, mientras ella estuvo quieta por 12 años, oyendo que Jesús pasaba,
Aquella ocasión que la Biblia dice, y esa mujer oyó que Jesús pasaba por su ciudad. No era la primera ocasión que Jesús pasaba por ahí. Pero es la ocasión en que decidió caminar. Es la ocasión en que decidió avanzar. No era la primera ocasión que Jesús pasaba. Las demás ocasiones se quedó quieto, esperando a ver qué pasaba. Se quedó quieta, esperando que a través del tiempo su solución llegara. Pero no vio pasar nada hasta que llegó el día en que dijo, no me quedo más aquí. Y todavía angustiada, todavía afligida, se levantó para ir a donde estaba Jesús. ¿Y sabes lo que se encontró? Que le dijo Jesús, mujer, vete, ¿cómo? Vete, dígalo fuerte, vete en paz. Vete en paz. Tu fe te ha salvado. Mujer, vete en paz. Había un camino de paz para ella. O había un camino que la iba a conducir a la paz. Pero ese camino fue a través de desesperación, fue a través de angustia, fue a través de aflicción. Y mientras ella estaba en la aflicción, pero no caminaba, todo seguía igual. Y yo digo, ella empezó a caminar, la aflicción todavía estaba encima, la angustia todavía estaba encima, pero ella iba caminando. Y mientras ella iba caminando, había un camino que para ella se estaba abriendo. Aleluya. Y yo digo, ¿cómo lo logró? Son tantas cosas que vienen a mi cabeza. Y el día que llega allá le voy a decir, Señor, ¿cómo le hizo? Que a lo mejor me diga, ¿lo quieres que te lo diga como hombre? Como hombre no la vi. Porque seguro que llegó por su espalda. Porque si hubiera llegado de frente, él lo hubiera visto cuando le había tocado el manto. ¿Cómo se abrió paso si la multitud la apretaba? Pero dado lo que pasó con el Jordán, dado lo que pasó con el Mar Rojo, que cuando el pueblo empezó a caminar, el mar se abrió, el Jordán se abrió. Seguramente aquella multitud que apretaba a Jesús, cuando ella empezó a caminar para ir a donde estaba Jesús, ellos sin saberlo y ellos sin entenderlo, comenzaron a abrir paso, porque cuando tú empiezas a avanzar, aún en medio de la dificultad, Dios te va a abrir camino. Dile al que está a tu lado, si Dios te prometió un camino y todavía no lo ves abierto, dile, ¿no será que es porque todavía no estás caminando? ¿No será que porque ese instrumento todavía está quieto? Pastor, ¿de qué manera puedo hacerlo para que Dios pueda entender, para que Dios pueda notar que yo estoy empezando a caminar? ¿De qué manera puedo abrirme camino? ¿Qué significa que yo pueda avanzar? Dios le hizo una promesa a David en la casa de su papá Isaí. Lo unge el profeta Samuel para ser el rey de Israel. Pero llegar a sentarse en el trono, di conmigo, parecía imposible. Estaba un rey ahí. Y de hecho, cuando el rey se enteró que ese chamaquito tenía la promesa de sentarse donde él estaba sentado, teniendo a su disposición todo el ejército, lo mandó matar. O sea, David sabía que él debía dejar de estar con las ovejas y tenía que ir al palacio. Pero era imposible. Pero él estaba viendo que no había de otra, había un camino. Había un camino. Y tal vez muchos se acercaron a decirle, y tal vez el primero fue el papá, hijo, yo no estoy dudando de lo que Dios te prometió, pero tú tienes que entender que hay un rey. Hijo, yo no estoy dudando de esa promesa que el profeta te vino a hacer de parte de Dios,
Yo no estoy dudando de la unción que Dios te puso, pero yo te vengo a decir, no va a ser sencillo. No va a ser sencillo. ¿Cómo vas a llegar tú ahí? ¿Cómo vas a llegar, David? ¿Tienes un plan de cómo llegar? David, ¿tienes un plan de cómo llegar? Pues al momento no, papá. Pero el Señor es mi pastor. Aleluya. Santo Dios. Nadie había notado a David que cantaba. Nadie había notado a David que era un adorador. Nadie, porque probablemente David adoraba quedito, que nadie lo fuera a escuchar. Pero después que David es ungido y David sabe que hay un camino que transitar detrás de las ovejas al palacio, David dice: yo sé que la única manera de que el camino se pueda abrir, de que la oportunidad se pueda brindar, es comenzando a adorar. Y antes de ser rey se convirtió en ministro de alabanza. Antes de ser rey, él dijo: el camino se va a abrir cuando los adoradores empiecen a adorar. ¿Sabe por qué le dice Jesús a aquella mujer en el pozo? A la samaritana. ¿Sabe por qué le dijo Jesús? El Padre está buscando verdaderos adoradores. La vas a agarrar y si la agarras te vas a gozar. La samaritana dice: Señor, nuestros padres dicen que se debe adorar en este monte. Pero los judíos, ¿está listo? Pero los judíos dicen que se debe adorar en Jerusalén. Te lo voy a parafrasear así. Señor, mis padres dicen que el camino a la adoración, o que la adoración, el camino es hacia este monte. Pero los judíos dicen que el camino es hacia Jerusalén. Y Jesús le dice: ay, mujer, tú no tienes ni idea de lo que estás diciendo. Tú estás pensando que el camino es a este monte, que el camino es por Jerusalén, pero yo vengo a decirte que el camino es a través de la adoración. El camino es a través de los verdaderos adoradores. Ustedes están adorando lo que no saben, pero nosotros adoramos lo que saben. ¿Ya me está entendiendo? Mis padres dicen que el camino es acá, y los otros dicen que el camino es Jerusalén. ¿Tú por dónde tú dices que es el camino? Dice Jesús: el camino es a través de tu adoración. El camino es a través de tu adoración. Es a través de tu adoración. Por eso te dice: los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Los que entienden que el camino es a través de la adoración, esa gente no se va a callar aunque le esté doliendo, no se va a callar aunque esté llorando, no se va a callar aunque esté sufriendo, porque sabe que mientras adoran hay un camino que se está abriendo. Y David lo entendió. David sabía que en el camino se iba a encontrar gigantes, no precisamente a un Goliat. Él sabía que en el camino se iba a encontrar dificultades muy grandes, como las que a veces tú y yo nos encontramos. Pero David, antes de toparse con un gigante, David era un adorador. Antes de llevarlo Dios a enfrentarse a Goliat, Dios lo llevó a sentarse con el arpa y empezar a adorar. Porque así, cuando llegó el gigante, el camino a su victoria ya estaba garantizado, ya estaba asegurado. Cuando tú y yo somos adoradores en todo tiempo, en ese tiempo de paz tú adoras. En ese tiempo donde todo parece tranquilo y confiado, tú adora. Adora, porque va a venir un gigante. Pero si viene ese gigante y tú estás adorando, ya hay un camino de victoria asegurado para ti.
Por eso dice, Dios está buscando verdaderos adoradores. Mira que está a tu lado, porque los verdaderos adoradores abren camino. El verdadero instrumento es un adorador. Un adorador es un instrumento poderoso en las manos de Dios para poder abrir camino. Cuando Dios encuentra a alguien dispuesto a dejarse usar como instrumento, seguramente vas a ver camino. Aquellas ocasiones cuando te has decidido a que Dios haga contigo lo que Él quiera, es entonces cuando empiezas a verle solución a tu problema. Es cuando empiezas a ver alternativas a lo que tú estabas pensando, que ya no había ni una. Dios te empieza a abrir puertas para mostrarte que todavía hay salida, para mostrarte que hay todavía un camino. Aleluya. Pastor, pero yo no sé qué pasó. Bueno, lo que pasó es que cuando tú te dispusiste en las manos de Dios, Dios dijo, este es el instrumento. ¿Qué llevo aquí? Llevo la pala. Mientras la pala está puesta ahí. Pero el día que la pala dice, hey, tómame, Señor. Tómame, Señor. Ese día Dios te toma y Dios comienza a abrir camino para ti, ya sea a través del mar, a través de las aguas impetuosas. Pastor, ¿qué es eso? Ya sea en medio de la enfermedad, ya sea en medio de la escasez, ya sea en medio del problema. Cuando hay instrumentos que se disponen en las manos del que abre camino, va a haber camino para ti. Adora. El camino comienza a abrirte cuando tú entiendes que adorar es lo que tú tienes que hacer. Por eso es lo primero que el diablo ataca. Cuando tú te dispones para estar en las manos de Dios y para ser usado por Dios, lo primero que el diablo va a venir a atacar y bloquear va a ser tu adoración. Y esa es la razón por la que van a venir enfermedades, van a venir problemas, van a venir dificultades, porque hay una sola cosa que el enemigo está buscando, y es que ese instrumento no se disponga en las manos de Dios. Que si no hay instrumento en las manos del que abre camino, el que abre camino no podrá hacer absolutamente nada. Pastor, pero Dios es poderoso. Sí, pero necesita un instrumento. No lo puede hacer solo, claro. Pero cuando Él lo deja establecido, tiene que cumplirlo. Yo quiero ser ese instrumento en las manos de Dios. La Escritura nos sigue hablando a nosotros y dándonos ejemplo de lo que yo te estoy diciendo, que Dios es el que abre camino, pero tú y yo somos el instrumento. La palabra nos habla en 2 de Crónicas, capítulo 20. Cuando se levantaron contra Josafat varias naciones para venir a hacerle guerra, y Josafat y la gente comienzan a clamar diciendo, Señor, no estamos en capacidad de poder enfrentar a toda esa multitud que viene contra nosotros. Y entonces se levanta un profeta para decirle, dice el Señor, no temáis a esa multitud tan grande, ni os amedrentéis, porque no es vuestra la guerra es de Jehová. Quedaos quietos y ved la salvación que Jehová hará hoy. Quedaos quietos. Pero después le comienza a decir, dice 2 de Crónicas 20:15, y dijo, oíd Judá y todos vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo y antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis con vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Dice el versículo 20,
Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed en sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, y vestidos de ornamentos sagrados, mientras salían la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron, oiga bien, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Parecía que no había camino a la victoria, pero el Señor se levantó para decirles: canten, alaben, adoren. Porque cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, pastor, dice la Biblia así, no, lo que la Biblia dice que le dijo: canten, alaben, exalten el nombre de Dios. Porque Dios sabe que cuando el pueblo canta, cuando el pueblo alaba, cuando el pueblo adora, Dios sabe que cuando el pueblo canta y cuando el pueblo adora, Dios sabe que se va a empezar a abrir camino. Lo que parecía que era imposible va a empezar a suceder. Lo que parecía imposible de ocurrir, lo vas a empezar a ver. Vas a empezar a verlo, porque Dios se va a manifestar. Porque el camino que Dios va a abrir viene a través de tu alabanza, viene a través de tu adoración, viene a través de tu obediencia.